Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este podcast y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante polémico dentro del mundo de los videojuegos, el cual es la violencia entre juegos de shooter como Call of Duty y cómo este funciona dentro de la experiencia del jugador. Sí, hablar de este tema es bastante interesante porque normalmente cuando se habla de videojuegos violentos, la discusión siempre termina en si vuelven agresivas a las personas o no, pero realmente casi nunca se analiza cómo funciona la violencia dentro del juego. Exacto, y eso es lo interesante de este tema, entender que en juegos como Call of Duty la violencia no es solamente decoración o historia, sino es una mecánica necesaria para avanzar. Por ejemplo, en un shooter tú no puedes progresar si no disparas o eliminas enemigos. El juego literalmente está diseñado alrededor del combate. Y sí, eso cambia mucho la experiencia frente a otros medios, como las películas. En una película tú solo observas la violencia, pero en un videojuego tú participas en ella directamente. Entonces esto también de cierta forma afecta o podría afectar el comportamiento de una persona. A mí me parece eso clave porque el jugador toma decisiones, reacciona rápido y está involucrado emocionalmente en lo que pasa, entonces la violencia se vuelve interactiva. Además, los juegos recompensan constantemente estas acciones. Entre mejor juegues, en combate, más puntos mejores, más reconocimientos vas a obtener. Claro, y eso hace que el jugador repita estas dinámicas una y otra vez y pues de cierta forma le quede gustando, llamando la atención. Y ahí es donde algunos estudios hablan de la desensibilización que pues puede causar en las personas. Que básicamente es cuando una persona se acostumbra tanto a escenas violentas que empieza a generar menos impacto emocional por estas. Aunque también es importante decir que eso no significa automáticamente que alguien vaya a ser violento en la vida real. Y sí, también porque ahí pueden entrar muchos factores, como la edad, el entorno social, la personalidad y hasta el tiempo en que la persona se la pasa jugando. Y asimismo también, pues, cómo fue criado. De hecho, hay una investigación reciente que cuestiona la idea de que existe una relación directa entre videojuegos y violencia real. O sea, el tema sigue siendo debatido a día de hoy. Y eso conecta con el concepto de inmersión. Mientras más real y dinámico se sienta el juego, más involucrado está el jugador emocionalmente. Yo pienso un poco parecido a lo que dice Andrés, aunque también creo que depende mucho de la persona. Hay gente que entiende perfectamente la diferencia entre la ficción y la realidad. Personalmente en mi caso siento que juegos como Call of Duty usan la violencia más como una herramienta, más que otra cosa, una herramienta para mantener la emoción y la inmersión del jugador. Y totalmente de acuerdo. Los sonidos, las explosiones, la tensión constante, todo está hecho para que te sientas dentro de un combate. Entonces, eso de cierta forma también te puede aturdir. Sí, las misiones están diseñadas para que estés peleando casi todo el tiempo. El progreso depende directamente de eliminar a los enemigos. Por eso la violencia termina siendo parte central de la expectativa, de la experiencia y no solo algo visual. Y si hablamos específicamente del Call of Duty, el juego prácticamente gira alrededor del combate. En conclusión, podemos decir que la violencia en videojuegos shooter no funciona únicamente como contenido visual. Y aparte el juego premia constantemente esas acciones como experiencias, armas nuevas, mejoras, etcétera. Entonces el sistema motiva a cualquier jugador a seguir haciendo lo mismo. Eso demuestra finalmente cómo la violencia funciona como una estructura del juego y no solo como una narrativa. Personalmente, yo creo que los videojuegos sí pueden influir en cómo vemos ciertas cosas, porque pasamos muchas horas dentro de esos mundos virtuales. También es una mecánica central que organiza la experiencia, los objetivos y la forma en la que el jugador interactúa con el entorno digital. Y más allá de discutir de videojuegos, si los videojuegos generaran violencia o no, lo importante es analizarlos de manera crítica y entender cómo funcionan dentro de la cultura actual.